Bienvenidos a este nuevo episodio, al episodio de esta semana. El día de hoy traigo un perfil, hay un invitado al cual una vez más conozco desde hace bastante tiempo, pero me alegra mucho que esté aquí porque vamos a tocar un tema tabú, un tema el cual afecta a muchos más jóvenes de lo que creemos y que lamentablemente cada vez más está al alcance de todos, todo lo que son las sustancias, todo lo que son los excesos, todo lo que en algún momento de la juventud es lo que todos hacen, pero lo cual lamentablemente no deja mucho bueno. Entonces vamos a hablar mucho de eso. Como les digo, siento que va a ser una conversación muy amena, donde se va a poder reflexionar y entrar en este tema a detalle. Entonces, espero les guste bastante. Y antes, el 80% de las personas que ven estos videos no está suscrita, man. Así que por favor, si les gusta, suscríbanse, compártanlo, denle like, así podemos llegar a muchas más personas y así este testimonio puede ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Pero sin más, hoy estaremos conociendo a... Bueno, mi nombre es Esteban Puerta. Un gusto estar acá y compartir una vez más después de tanto tiempo, Después de mucho tiempo. mucho tiempo, un par de años. ¿Y quién soy yo? Bueno, soy una persona corriente, una persona como cualquiera, pero que como todos hemos cometido errores. Perfil profesional, analista de medios digitales. Y sí, no mucho más, igual como todos. No, perfecto, perfecto. Y bueno, me encantan esos perfiles porque al final, si algo tenemos todos en común, son los problemas. Entre una que otra cosilla más, pero los problemas sin duda es algo que todos los humanos tenemos. Son, de hecho, una frase que me gusta mucho. Es lo mismo, ¿cómo es? Un problema de $1.000.000 es lo mismo que un problema de $1.000. Entonces, Sí, todos pasamos por definitivamente. lo mismo. Y bueno, para conocer un poco más, ahorita estuvimos hablando justamente de esto, analista de datos, todo lo que es marketing, comercio, cómo llega ahí, qué le ha parecido. Bueno, yo siempre desde el cole, mi idea era salir del cole y trabajar inmediatamente, porque yo siempre he sido como muy independiente, por lo Ujú. menos con el tema de mis papás. Nunca me gustaba mucho como por ejemplo cuando quería salir de fiesta o algo así, no me gustaba pedirles plata porque yo sentía como que les estaba gastando la plata Sí. sin sentido. Entonces, bueno, gracias a Dios yo crecí con un primo muy cercano que él, en ese momento que yo salí del cole, él ya tenía su empresa de marketing. Entonces yo le comenté pues que estaba interesado en esto, en trabajar, pero que no sabía en qué. Ujú. Entonces él me dijo, bueno, si quiere, sí, lo meto ahí de practicante y vemos Sí. cómo le va y si no, pues empiezo a trabajar ahí. Entonces, pues, dicho y hecho, bueno, cuando salí del cole yo me fui de intercambio, de hecho, a Oregon, a Estados Unidos. Sí. Ujú. Y cuando volví, como a las 2 semanas, semana y media, empecé a trabajar. Bueno, trabajar no, como hice un par de cursillos y ya después empecé como a meterme más en el tema. Y de ahí en adelante duré como, ¿cuánto duré? Como unos 8 meses, 8 o 9 meses, Sí. por ahí aproximadamente. Y sí, me empecé a meter en este mundo, empecé a llevar clientes, empecé a ya llevar como este fronting con clientes, empezar a análisis de datos, presentaciones de que Sí. vea, esto le pasó a su campaña, que yo no sé qué. Y sí, manejar presupuestos. Un poco estresante. Un Sí, poco estresante a obvio. los 18 años recién cumplidos. Obvio, no, pero qué chido, al final es una experiencia. Ahorita estamos hablando justamente de esto, de lo que es trabajar ya con ciertos perfiles, ciertas empresas, de ya es gente, ¿verdad? Muy grande y todo. Y siento yo que siempre es experiencia, siempre es bonito. Sí, no, total. Y más que todo, también el hecho de que uno, por lo menos, bueno, yo, con mi experiencia a los 18 años, o sea, llevaba como que 4 meses de experiencia hablando con gente que ya tenía años de experiencia. Sí, sí. Entonces, cuando me preguntaban cosas que yo no sabía, me quedaba ahí como Sí, un obvio. toque. Queda en blanco. Ajá, exacto. Entonces, fue un poco complicado. Incluso tuve mis cagadas, como dicen por ahí. Sí. Pero Es lo todo es normal, experiencia. es lo normal. Sí, Todo es obvio. experiencia. Me acabas de mencionar que fuiste a Oregon de intercambio. Bueno, yo estuve Correcto. estudiando en Estados Unidos también y si hay algo que siempre he dicho y con las personas que lo he hablado he concordado es que salir del país a tan temprana edad te abre la vida, o sea, te abre los ojos, te cambia la perspectiva de todo, o sea, mi opinión fue de todo y si no de la mayoría de cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue su Correcto. experiencia en Oregon?
A ver, fue una experiencia de 2 meses, tampoco fue así como un intercambio muy largo, pero igual, o sea, de igual forma, vos salir de tu zona de confort, Mm. de tu país, donde te criaste, donde naciste, y estar sin tus papás. O sea, estar Sí. sin tus papás, sin nadie con que tengas confianza, vos llegas ahí y te toca acomodarte, ¿verdad? Pero fue, o sea, dentro de todo fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, Gracias a Dios, la familia que me tocó, increíble. O sea, no pude topar con más suerte. Eh, Incluso tuve la experiencia de un choque. Uy, en Estados. En Estados, mae, sí, fuimos a California y devolviéndonos a Oregon, sí, íbamos así, por una principal, por una pista. Sí. Y había como una entrada y un mae, una huila ahí. Sí, se metió y nos dio así en la puerta donde estaba yo. No puedes. Eso sí, vas a ¿Dónde casi se estaba yo? muere. Mae, sí, no, gracias a Dios no me pasó nada. O sea, ni siquiera sentí el golpe. O sea, yo iba con el cel, yo iba aquí con el cel. Cuando veo así ese bombazo y Me iba veo. manejando con el cel. No, no podía manejar, pero veo ese bombazo y nada más veo Doctor Pepper así por todo lado, mae. Man, no puede ser, Yo man. ni me di cuenta, nada más di cuando ya chocamos y me tocó bajar del carro. Qué increíble. Mae, Y sí. reclamó el seguro y se compraron un Lamborghini. No sé, eso ya no lo sé, pero Man, wow. lo peor es que la güila que iba manejando el otro carro no tenía licencia. Entonces Sí, probablemente ahí un poquito de tiempo en cárcel. más seguro. Y no sé cómo manejan, pero. Probablemente. Wow. Ay, no sabía Sí. eso, man. Mae, sí. Bueno, incluso ahí también metemos un poco este tema. Tal vez no entrar de lleno, pero allá también probé la marihuana. Ok. Esto no lo saben ni mis papás, si se dan cuenta, pues ya no me pueden decir nada. Sí, ya pasó, Ya ya pasó. pasó mucho tiempo. Sí, sí, pero sí, la probé, mae, y tuve una experiencia un poco. Ya se fue el primer acercamiento. No, No, fue mucho antes, pero ok. sí. No, ya. Entraremos en todo eso, pero ok, ok. Dima. No, a mí en Estados no me pasó nada así muy raro. Por dicha. Sí, Pero no. ¿Y cómo fue ya? Ya después de volver a Costa Rica, usted volvió ya directamente a trabajar, ¿verdad? O correcto. sea, usted se graduó, fue allá, Ujú. se regresa, empieza a trabajar y en su día a día, ¿cómo nota? Porque a mí lo que más me sorprendió y como lo que más me cambió fue sobre cultura, sobre personas. O sea, al Sí, final sí, me di total. cuenta que más somos iguales acá que allá. O sea, al final lo que cambia son de cómo comes, qué opinas de ciertas cosas, pero al final siguen siendo, o sea, más, son igualmente personas y es increíble. En su caso, ¿cómo fue eso? Y A ver, yo con la gente que topé, era gente, perdón, muy liberal. O sea, sí, no. Tal vez no estaban muy metidos en política, igual en Estados Unidos, quiera como quiera, vas a tener todos que están estar metidos en pendiente. política. Sí. Pero eran como muy tranquilos, o sea, en realidad no opinaban mucho al respecto. Ok. Obviamente, pues bueno, la mamá que yo tuve allá, ella era profesora de inglés de inmigrantes. Ah, Entonces, por lo menos con este último tema de Trump, ella sí estuvo muy metida, incluso ya estuvo en las protestas en Portland. ok. Y pues sí estuvo muy metida en eso, más que todo porque a ella le afectaba en su trabajo. Sí, obvio. Entonces, pero en realidad en general no, por lo menos opiniones políticas no estaban muy metido en eso. Ok. Pero a nivel así como personal, como dijiste, son lo mismo. Son lo mismo. Gente que le gusta aprender, gente que le gusta divertirse, Sí, o sea, lo mismo que todos. En ok. realidad no fue tan impactante. Más que todo también porque cuando yo llegué topé también con la suerte de que había un otro más de intercambio en la misma casa, que era de Ah, Colombia. ok. El más era de Colombia, entonces Sí, ya con latinos es. Y sí, eso, ya. más, eso también es increíble, porque yo llegué al colegio allá y, o sea, estar con latinos es como estar con hermanos, Es mae. literalmente estar con O hermanos, sí, sea, sí, sí. es fascinante eso, porque, bueno, yo estuve en Chambersburg, más un lugar en la nada, en Ujú. Filadelfia, y, bueno, en Pensilvania, y justamente conviví mucho con Amish, porque era Ok, una zona muy apartada, y el campus era muy grande, entonces estaba en una zona muy apartada, y había muchos Amish. claro. Pero más los latinos, más, o sea, era como ver un latino, era como más, ya, o sea, No, lo conozco toda la vida es ya. impresionante como estamos en todo lado. O sea, además, Todo lado. venezolanos, ¿no? O sea, yo estando ahí en Chambersburg, en medio de la nada de Estados Unidos, estaba con un venezolano en mi cuarto. Yo Es compartía cuarto impresionante. con un venezolano.
Pero bueno. Y mae, panameños, dominicanos. Sí, no, de todo Un lado. vacilón. Incluso cuando yo fui, había gente de intercambio de Italia, de Chile, de España. O sea, es impresionante, por lo menos el choque de culturas de todo lado, porque no es solo Sí. cultura latinoamericana o americana o europea, es de todo Sí, ya es lado. O mundial. sea, incluso había gente de Japón y de China, o sea, Mae. No, yo estando conocí, así Asia nada más coreanos. ujú, Medio Oriente un turco. Me tocó convivir con un un turco. turco. Ah, un mae. Ni, Pero, mejor ni pero sí, opinar. no, en realidad la experiencia fue impresionante, o sea, es algo que Sí. repetiría si volvieran a hacer todas las Es que es veces lo muy repetiría, chido. es increíble, es eso porque fui hasta el cole, Sí. entonces, o sea, tuve la oportunidad de ir al cole y esa parte sí es totalmente otra cosa. Sí. Es totalmente Completamente. otra cosa porque estar atentos el GPA, que hacer todas las Sí, tareas y que yo no sé mae. qué, entonces es otro Sí, mundo es y otro yo mundo. nunca entendí esa vara de las clases. Mae, bueno, yo estoy estudiando allá. Y es que es raro porque yo estoy como atleta. Entonces, como Ujú, atleta, lo de las películas es real. O sea, uno como atleta le dan muchas libertades y le ayudan mucho a uno. sí. Pero, mae, si usted se confiaba mucho, al final las universidades también valoraban mucho la nota, pero demasiado. O sea, usted podía ser Lionel Demasiado. Messi en fútbol o Michael Jordan en básquet, que si no tenías buenas notas, no te daban pelota, pero para nada. Sí. Entonces, tenías esa dualidad y como, madre, pero, o sea, soy muy bueno en esto y voy a ganarme la vida y bla, 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 pero ya después estabas los últimos 2 semanas corriendo porque tenías un 2 de GPA, ibas, ¿verdad? Mamando y todos los problemas. Pero no, es muy chiva. El cole allá, yo que estuve un año, Ujú. es muy, muy chiva. A mí me gustó mucho porque no eran para nada pesadas. No. La gente, por dicho lo entendí todo muy bien. El GPA no me costó, yo salí allá con un 3.5 y para que lo entiendan es como un Un 85 de notas, 85 por tal ahí, sí. vez. Entonces, está bastante normal, está bastante bien. Sí. Y, pero no, es un cambio Sí, no, muy incluso grande. yo noté, lo que más noté sí es como todo mucho más frenético, como más, Sí, o sea, uno no, es literalmente el país de la dopamina. sí, Literalmente. Entonces, pero también lo que tenían es que las clases eran muy interesantes. sí. Por ejemplo, tomé una clase de historia con mi hermano, del de allá, que estaban estudiando esta época de Mao Zedong. Ajá. Entonces, como que replicaban lo que era el comportamiento. O sea, en la clase ellos replicaban el comportamiento de esa época Mm. en la clase. Entonces, por ejemplo, si alguno no se decía camarada antes de hablarle, como que tenían un castigo. Para todos los socialistas que estén viendo esto, investiguen Mao Zedong, investiguen toda la época de comunista China y sus ojos, su mente va a explotar, madre, porque, Definitivamente no, es un mundo muy porque loco. millones y millones, ¿cuánta gente fue, madre? No, No estoy seguro, madre, no sé si estoy agregando, quitando ceros, pero creo que fueron 100, o muy cercanos a 100 millones de personas que murieron sí, sí, sí. por hambre. Por hambre, si no, Una locura. era básicamente ricos. Eso fue una locura. Pero, ok. Yo no sabía que se había llegado a tomar clases de allá. Sí, 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 Yo no tomé sabía eso. bastantes clases, incluso la de español también me pusieron ahí a hacer una presentación. Madre, la de español, yo no recibí español por dicha. Pero normalmente la de español lo dan gringos. Sí, 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 Y madre, literal. yo una vez estoy hablando en español con un gringo y, o sea, les Fatal. enseñan varas. Al mal lugar de qué gracioso le enseñaban qué cómico. Incluso yo lo compararía con el inglés que enseñan acá. Sí, sí. Bueno, escuelas públicas, sí. Sí. Es muy básico, muy Sí. básico, es como muy básico. Incluso el problema del español allá es que enseñan el español castellano. Ah, ¿en serio? Enseñan el español castellano, entonces, por ejemplo, cuando mi No. hermanillo vino hace poquito de vacaciones aquí, yo le hablaba, él no me entendía nada, nada. ¿Qué? Entonces, o sea, ellos saben, incluso hablan con el voz, o sea, hablan en voceo. Sí. Entonces es... Oh, madre, bueno, yo sé Bueno, eso con el el castellano. vosotros. Sí. Sí, o el vosotros. Wow, wow, yo con el gringo que me hablé se hablaba de tú. Ujú. Es que tú eres un tonto. Y ahora sí, madre. Entonces,
Pero no, mae, qué chido eso. Bueno, y qué Sí. dicha que son una escuela buena, por lo menos, porque en la que yo estuve, por ejemplo, las clases de historia era un dolor, mae, porque había gente que no sabía qué era el holocausto. Wow. Entonces, o sea, Wow. el propio profesor que, mae, a mí me encantaban las clases con él porque era un mae muy recto, muy correcto, sabía mucho de historia. De hecho, él estaba en el Congreso Demócrata, ahí en Estados Unidos, entonces cada cierto tiempo iba ahí al este lugar en Pensilvania, ¿cómo es que se llama? El Eh, campanario, está el campanario, es una hora enorme, que es de la típica hora blanca. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Perdí. iba ahí a reunirse con el Congreso estadounidense, con los presidentes y todo, Wow. y muy chiva. Y entonces el mae se desesperaba, el mae a veces salía enojado porque no sabían nada, Ajá. una locura. Entonces, Sí, me no, imagino. pero es muy chiva todo eso. Sí, no, es súper interesante, la verdad. Por Y lo menos el profesor que yo tenía era como muy moderno. O sea, era como sí, muy... No era tan chapado a la antigua. Entonces, por eso... Me imagino que por eso era como todo más... sí, mucho más frenético y Ujú. todo. Sí, no, en mi caso, ah, si usted hacía las cosas cuando se las daban, no tenía nada que Sí, hacer, no. la verdad. Entonces, Igual era ahí, sí. sí. Entonces, yo no sabía eso, que había estudiado allá. Ujú. Entonces le quiero preguntar, ¿cómo fue su época de colegio aquí? Mi época de ¿Cómo, colegio. Bueno, cómo la recuerda? Ya que fue hace tanto. lo voy a dividir en dos partes, en escuela y en colegio. Sí. Escuela de... Usted sabe. Normal, ma, eso era el prime. Sí, 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 literalmente, totalmente normal. Di, como Jugamos cualquiera. pulpo en el tercer Jugábamos recreo, pulpo, ma. ajá. Qué Sí, locura, ma. como la vida de cualquier niño, Sí, básicamente. Un sí, niño sí. de colegio, ya. Después está la época del colegio, que esa sí fue la que fue un poco más complicada porque ahí fue donde yo me cambié de colegio. Sí. Me fui de Los Ángeles al seminario. Ujú. Y bueno, esta época, por lo menos los primeros 2 años, fue normal. O sea, colegio normal, de hacer tareas, hacer proyectos, Sí. exámenes. Pero luego entramos a noveno, que noveno fue mi primera experiencia con ya sustancias. Ok. E incluso noveno fue, lo voy a decir así, fue donde conocí así como mi primer amor y el amor de mi vida, ¿verdad? Ok. Que hoy en día la sigo sufriendo. Ok. Terrible, terrible, pero lastimosamente se juntó eso. Ok. Entonces, bueno, noveno tuve la primera experiencia, ni siquiera fue con nicotina ni nada así, fue con marihuana directamente, o Ok. sea, fue ya De una directamente. vez. Em, y sí, incluso yo podría decir que esa primera experiencia fue muy impulsada como por la gente alrededor mío, Sí. porque pues el ambiente sí era un poco más pesado, Ok. más que todo también porque, bueno, yo Sí. jugaba básquet ahí en el SEMI en San José, y manejaba un poco de estrés por el hecho de que había mucha argolla, y yo siempre fui mucho de, cuando algo me gusta, le dedico todo mi tiempo, le dedico mi vida básicamente. Ujú. Entonces, eso me frustraba mucho, me generaba mucho estrés, me complicaba mucho la vida. Sí. Incluso hasta me atrevería a decir que yo solo me complicaba la vida, pero sí, Sí, no, al esa era mi final. vida Sí, básicamente. sí. Entonces, no había como otra cosa en lo que yo me pudiera estresar. Entonces, bueno, noveno llega a esa época donde ya estoy empezando a jugar más básquet. Llega pues esta mujer Esta mujer. que básicamente me cambia la vida. Eh, Tuve ese primer acercamiento, incluso ella nunca se enteró. Ok. Ella nunca se enteró hasta después de mucho tiempo. Em, ¿Qué más? Sí, no, ese fue como el año del primer acercamiento y donde se le da como más seguimiento ya lo que sigue el otro año. El otro año ya décimo, que es mi último año en el seminario, perdón, sí es donde entro más de lleno en lo que es las sustancias. Entonces, bueno, décimo, además de la marihuana, te puedo decir que probé el LSD, el ácido, Ok. probé, ¿qué fue lo otro? El MDMA, MDMA. Ajá. el MDMA, el éxtasis Ok. y me atrevería a decir que ya, si se me está yendo alguna cosa de... Se le metieron algo que no sabía. Sí, eso fue porque yo no sabía. Ok. Ok. No, Ujú. no. Y te puedo decir que desde el momento que probé eso me cambió la vida. O sea, fue
otra cosa, básicamente fue como otra forma de ver la vida. Más por un lado de que, bueno, yo venía con muchos problemas del lado del básquet. El básquet ya me estaba generando mucho tema en la cabeza, mucho desgaste, Sí, el estrés también se acumula, entonces... sí. Sí, a mí me pasó Entonces, igual con el fútbol. Al final es algo ujú. normal en atletas. Personalmente yo siento que es como el punto donde te das cuenta que no lo amas lo suficiente como para ahora seguir en Sí, todo incluso eso. yo no lo veía tanto como por tema de amor, porque como te digo, o sea, era mi vida. Sí. Básquet era por lo que yo vivía, respiraba, comía, todo. Ujú. Pero fue un punto donde yo dije, no es sostenible y esto no me va a llevar a ningún lado. Sí. O Ok. sea, lo que estoy haciendo no me va a llevar a lo que yo sueño. Ujú. ¿Entendés? Entonces, yo básicamente veía mis sueños muy lejanos, veía por lo menos los objetivos cercanos, los veía cada vez más Más lejanos. lejano. Ujú. Entonces, llegué a un punto donde dije, esto no me va a llevar a ningún lado, me está desgastando. Sí, Entonces, lo voy a dejar. sí. Sí, ya es lo natural, lo normal. Y, y bueno, pasó eso. Incluso, esto no es para dejar mal a mis papás, ¿verdad? Que yo también los entiendo. Sí. Pero en su momento sí me dio me generó mucha frustración. Yo les comentaba que, bueno, obviamente no les contaba la parte de las drogas porque pues ya sabemos lo que hubiera pasado. Sí. Eh, pero les comentaba que ya el básquet me estaba generando más estrés de lo que me ayudaba a aliviarlo. Ujú. Y que pues que necesitaba como un break, que necesitaba como despejar la mente un tiempo. Ujú. Entonces que quería dejarlo y ellos me dijeron que no, Ujú. que no lo podía hacer. Evidentemente yo los entiendo, obviamente ellos velan por la salud de uno, por todo. Sí. Tal vez fue culpa mía de no haberlo expresado de la forma que lo tuve que haber expresado. Ujú. De, 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 de exteriorizar verdaderamente el nivel de carga que sentía con eso. Ujú. Y bueno, ellos me dijeron, obviamente también por el lado económico, porque en el semi yo estaba con beca. Ajá. Ah, ok. Entonces eso les facilitaba mucho a ellos y yo los entiendo también. Y bueno, pasó eso. Y luego de eso fue que cuando yo exploté, básicamente. En ese momento yo seguía con ella, con mi novia en ese momento. Y yo sabía que ella me notaba raro. Yo sabía Ujú. que ella me notaba raro a veces, por ejemplo, y que yo fumaba en el Sí. cole y me iba a la casa de ella. Y entonces ella me notaba raro, la mamá también. Entonces, Me todos los ojos rojos y... uy, yo me echaba gotas, pero igual estaba como un zombie, Sí, ¿verdad? obvio. Sí, ella, incluso hubo un momento donde ella me preguntó si me pasaba algo y yo le dije como, no, no, y todo bien, y yo no sé qué. Pero yo sé que ella sabe. Sí. Yo- Hoy ya que lo veo como con mente más clara, yo sé. Sí, es muy difícil disimularlo, man. Uno está muy viajado, Sí, 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 como sí. habla y todo. No, Mae, sí. a mí me sorprende porque a mí me pasó exactamente lo mismo que le pasó a usted en, sobre el deporte. Porque yo estaba en Estados Unidos jugando y estudiando, el colegio quebra, regreso. Obviamente fue un golpe emocional muy duro y yo le dije a mis papás como, vean, yo la verdad, o sea, me quedaron tiempo. Estaba muy quemado de todo y ya es ese punto donde, no sé, no quieres ni ver una bola, no quieres ver a nadie, no quieres escuchar a Exacto. nadie. Y yo se lo digo a mis papás y mis papás dijeron como, no, o sea, no se rinda, bla, bla. Y de ahí seguí jugando y me terminé estresando más y más y al punto que se vio reflejado en mi cuerpo y tuve una lesión muy fea. Oh, Entonces, no, incluso eso se me pasó, perdón, que yo tuve una lesión. Yo tuve una fisura en la tibia. sí, Tuve una fisura en la tibia y eso me pasó en el momento donde mejor estaba jugando. O sea, estaba en mi nivel así peak, ¿verdad? O me sea, pasó lo o mismo, sea, man. literalmente estaba ya agarrándome del aro y todo. Ya estaba esto de empezar Sí, a clavarla. Y me pasó eso y claro, eso me sí, derrumbó todo. O sea, literalmente fueron 2 meses de estar acostado todo el día sin poder hacer nada, literalmente sin la ayuda de mis papás, sin la ayuda de sí, mi hermano. Era una basura. Era una sí. basura No, a mí me pasó porque... man, exactamente lo mismo. Estaba jugando muy bien. Man, yo me desgarré como lo que une el glúteo con el femoral. Entonces un cartílago. El Y estaba bajito isquiotibial. de la nalga. El isquiotibial. Es que no era el isquio. Es una ara muy rara, a mí me lo Ok, explicaron así. Es una ara muy rara porque es cartílago lo que yo me abrí. O sea, no era ok, músculo. Entonces el ok, problema ok, de eso ok, es que no ok. había sangre.
Entonces, calentarlo para jugar era muy Sí, muy complicado, complicado. y ya después jugar y que me lo volviera a abrir era muy Muy fácil. Entonces, ahí me dijeron, vea, cúrese, inténtelo cerrar cada vez que juegue. Yo, de hecho, a día de hoy, cuando voy a practicar deporte, ocupo hacer una malla de calor para que se caliente toda la zona bien. Pero si esta hora se sigue abriendo, y hay que operarlo, ¿verdad? Entonces, ya eso fue un bajonazo. En eso ya también fallece mi papá y yo fue como ya, la verdad es que Sí, estoy ya. en paz con el fútbol. Jugué un último partido, hice un golazo, mae. Ya, adiós. O En sea, honor muy a todo, honestamente, sí. chao. Sí, o sea, literalmente, más se lo puedo enseñar después. O sea, la verdad es que fue un pepo, mae. No, literalmente a mí me pasó lo mismo. O sea, yo en el momento, esto ya fue en 11º. Eh, Di, así, los últimos meses estaba jugando increíble, literalmente. O sea, yo, junto con otro compa, llevamos al equipo a semifinales de FECOA. FECOA. Ajá, de FECOA. O sea, estaba jugando increíble, metiendo triples, haciendo de todo. Y ya fue cuando perdimos y yo dije, no, ya hasta aquí no, Sí. no, ya no doy más. Sí, es que ya. Sí, yo lo entiendo. Llega un punto donde ya no quieres tener nada que ver con Y eso. a eso sumándole el tema de esto de las sustancias, en ese momento ya me tenían mal, Sí. ya estaba un poco afectado por el tema. Ok. Bueno, antes de profundizar en eso de las sustancias, Ujú. mencionó otro tema muy, muy común y que a veces puede ser igual de dañino, que son las mujeres. No. Bueno, las relaciones, el amor juvenil. Sí, sí. Personalmente yo prácticamente no tuve experiencia colegial. O sea, yo salgo de Los Ángeles en octavo, me voy a Samagüey en noveno, me voy al CTP en décimo, me voy a Estados Unidos igual en décimo. O sea, estuve en 5 colegios y ni siquiera me gradué, terminé haciendo bachillerato por madurez. Okay. Este año fue que lo saqué. Entonces, yo no, realmente es que no tuve nada de eso, ¿verdad? Las fiestas y Sí, todo ese no había ambiente tiempo. sí, o sea, no había tiempo ni amigos con qué, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero usted sí, y de ahí lo viste todo y probó todo lo que había. Entonces, pero quiero enfocarlo en eso del amor, el amor juvenil, las mujeres. Ahora, somos 2 hombres, entonces en este caso las mujeres, como, sí, porque llega a ser algo, hasta tema de inseguridad en muchos hombres, Claro. sobre todo en esas épocas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo lo viste? Bueno, también el tema yo en mi vida he tenido relaciones. El tema de la primera relación sí iba mucho con el tema de las sustancias, porque ahí fue cuando yo estaba como en mi punto más bajo de mi vida, por eso yo a ella siempre le repetía que ella me salvó la vida, literalmente porque Okay. yo en ese momento, en un día donde pues estaba muy mal y había consumido, eh, pues yo estaba sentado así en la taza de mi baño y yo me iba a matar. O sea, yo dije, no, o sea, no me sentía suficiente para nada. Sí. Y más que todo con ella. Pero bueno, empecemos por el principio. Ahorita. Que me adelanto mucho. Bueno, mi primera relación, de nuevo te digo, la relación más bonita que probablemente vaya a tener, no mentira. Queda mucho, Queda mucho, sí, no, pero por lo menos de momento la relación más bonita que he tenido. Mucho amor de por medio, mucho cariño. Lástima esto de que te digo que fue mucho de la mano en este momento de las sustancias. Adelanto de una vez, se terminó la relación por mi culpa. Okay. Ya ahí queda imaginación de cada uno. Sí. Pero sí, o sea, en realidad sí, en su momento sí generaba algún estrés ahí de vez en cuando, pero gracias a Dios ella me enseñó mucho el tema de la madurez. Okay. Porque ella también había pasado por situaciones muy complicadas. A ella falleció su papá y su abuelo estando muy Okay. pequeña. Entonces, obviamente eso le genera una madurez a uno instantánea. Sí. Porque toca lidiar con muchas cosas que una infancia normal o una infancia sin tanta tragedia no te va a dar. Entonces eso me ayudó mucho a mí también, viendo como por el tema de esto de las sustancias y todo eso, o sea, lo que a mí me paraba en su momento para no hacer eso era ella. Okay. Porque yo decía, después me pasa algo y ¿con quién queda ella? Sí. Y pues, obviamente ella no iba a aguantar otra pérdida, ¿verdad? O sea, eso tampoco lo digo así como que se iba a matar porque yo me iba a morir, ¿verdad? Pero no, obviamente, o sea, sería muy Sí, impactante. es un golpe feo. Y más siendo una persona pues que uno le entrega todo, ¿verdad? Sí.
Luego mi segunda relación, igual, o sea, es que en realidad yo no le tengo odio a ninguna de mis dos exnovias, no guardo rencor de nada. Mm, y son personas, Sí. son seres humanos, todos tenemos nuestros temas, todos somos diferentes, todos pensamos distinto. Pero esta última relación, di igual, lo mismo, mucho amor, mucho cariño, mucho todo. También se terminó por parte mía, pero más por un tema de que yo me sentía como muy frustrado. Ok. Más que todo porque en ese momento me imaginaría yo que es como más de un tema de síndrome de abstinencia, porque en ese Sí. momento yo ya estaba dejándolo todo. ¿Y cómo entonces pasan estas dos relaciones? Ujú. ¿Cuánto tiempo hubo entre ellas? Ok, con la primera novia duré año y medio, si no me Ok. equivoco. Entre dos relaciones creo que hubo como 8 meses. 8 meses. Ok. Y bueno, ya para tocar el tema de una vez y porque ya lo hemos tanteado por Ujú. encimita. Las sustancias. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo llegas a probarlo? Bueno, primero la marihuana. Ujú, ¿Cómo correcto. llega a probarla? Bueno, como mencioné, fue más que todo por un tema de, ¿cómo lo digo? Como de mi círculo social. Sí. Mi círculo social estaba muy metido en esto, muy... Eran como estos típicos rockeritos, o sea, como los que quieren ser así estrellas de rock. Ajá, Rockstars. exacto. Entonces, ellos empiezan con esto de la marihuana. Obviamente yo me doy cuenta, evidentemente, porque ellos son mis amigos. Sí. Entonces salíamos y ellos estaban fumando y yo no sé qué, pero yo ya tenía el ejemplo de una persona cercana y yo sabía lo que era eso, evidentemente yo no era tonto. Sí. Pero luego llegó esto de que pues estaba manejando mucho estrés, tanto por la relación como por el cole, el básquet y demás. Fue un día donde yo me sentía mal, me sentía triste y salimos a una casa y me dijeron, madre, dele. Ujú. Y dije, Y yo sí. le di. O sea, no voy a ir a la casa, me voy a quedar aquí a dormir. Sí. Ya, entonces ese fue mi primer acercamiento. Luego, después de eso, seguí, seguí. Porque yo dije, no me hace nada malo, me relaja, me ayuda, Sí. ¿verdad? Y pues no le veía lo malo, no le Sí. veía lo malo en su momento. Luego ya, cuando el consumo era más habitual, eh, ya sí se empezó a notar un par de, ¿cómo se dice? Como de efectos secundarios, Ok. digámoslo así. Tal vez como la pérdida de memoria Ok. en algunos momentos, no sé, con cosas tontas. Por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? Sí. Y no sé, las tenía en el baño. Cosas así. Después de esto, después de la marihuana, entra mucho el tema del éxtasis, que esto era por fiestas. Ok. Entonces, por ejemplo, si vamos a ir a una fiesta, y una pastilla y Sí. a pasarla bien. Evidentemente, eso viene con efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hace el éxtasis? Que los niveles de se me olvidó la hormona de la felicidad. Dopamina. No, de la felicidad. Bueno, digamos que la dopamina, digamos. Sí. Pero la hormona de la felicidad te la sube así a niveles extremos. Entonces, por eso es que vos estás todo feliz, todo activo. Claro, pero al otro día vos te dormís. Evidentemente, el éxtasis es un efecto de 6 a 8 horas donde estás como un búho, literalmente. No puedes dormir. Ya cuando te dormís, al otro día te levantás y evidentemente la hormona de la felicidad Sí, está. un bajonazo. Entonces, pasas todo el día muerto, Sí. básicamente. Pasas todo el día que no quieres hablar con nadie, pasas todo el día dormido. Entonces sí, no la prueben. Luego de esto, llego a probar la droga que yo diría que es con la que más conexión he tenido, si se puede decir de alguna forma. Fue la que más como confort me dio en su momento y es el LSD, el ácido. Sí. Y porque es esto, evidentemente, drogas totalmente psicotrópicas, o sea, Sí. totalmente alucinógenas, evidentemente te distorsiona la realidad de una forma que ves otro mundo, Sí. literalmente. Entonces, por ejemplo, yo
La primera vez que lo hice, eso viene en pedacitos así de cartón. Ok. Y eso lo que le echan es un químico que se llama dietilamida de ácido lisérgico. Ok. Entonces eso lo untan en el papel y te lo venden así en el pedacito de cartón. Y vos te lo metes a la boca, lo dejas ahí y ya, Y ya. que surja. Ok. Eso lo hice en el cole. O sea, estaba en el colegio adentro. Me lo mandé. Faltaba como media hora para salir. Mae. Y ya estaba tranquilo ahí. Pedí el Uber para irme para la casa. Y claro, iba en el Uber y empecé a ver todas las nubes rosadas. Empecé así, yo veía todo, todas las nubes rosadas, yo veía todo como más vivo, como colores así intensos. Y después volteé a ver hacia el frente para el parabrisas, íbamos como a 30 kilómetros por hora y yo sentía que íbamos como a 140. O sea, era increíble. ¿Qué? Esa fue mi primera vez. Y entonces ya llegué a la casa, claro, loco, loco, loco. Eh, en su momento me asusté incluso, Sí. porque yo dije, esto está muy fuerte. O sea, esto no sé cómo lo voy a controlar, no sé cómo voy a hacer para que mis papás no me vean así. Mi hermano. Entonces lo que hice fue agarré, me encerré en mi cuarto y me puse a ver videos. Me puse a escuchar música, que de hecho, bueno, eso es otra cosa. Mi vida es totalmente influenciada por la música, o sea, no puedo vivir sin música. Entonces ahí fue donde topé con mi canción favorita. Ok. O sea, ok. Sí, entonces como que todo está conectado básicamente. Bueno, de hecho la canción se llama LSD, que es de A$AP Rocky. Y, y sí, bueno, ahí tuve ese acercamiento con esto. Luego, esto fue un día que a mí me dejó marcado, no tanto por lo malo, sino por lo divertido. Sí. Que fue un día que estaba hablando con mis amigos de qué íbamos a hacer, que yo no sé qué, que estaba como aburrido. Ujú. Y planeamos ir al parque de diversiones y mandarnos algo. El parque de Eh, diversiones es un centro de atracciones, por si lo ven de otro país. Que más gente viendo el otro país, ahí en las ujú, estadísticas sale. ujú, ujú, De ahí, como Six Flags, por ejemplo. básicamente. Entonces, fuimos, bueno, fueron 2 veces. La primera vez fue solo éxtasis, que son las pastillas. Que ese día también fue una locura. O sea, imagínate nosotros bien locos ahí, bien activos y montándonos en carritos chocones. Sí, obvio. Chocando a todo el mundo como si estuviéramos ahí en GTA. Luego la segunda vez, que esa fue la vez que sí estuvo loco, mucho más loco. Ese día fuimos, fumamos marihuana adentro del parque. Ok. Fuimos, bueno, yo no sé si vos sabes dónde queda como la finca de la parte de arriba del parque. Ajá, ajá. En esa finca, más allá, hay un lugar donde hay como un tren abandonado. Ah, ok, no sabía. Ok. Bueno, hay como un vagón. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos montamos encima del vagón y ahí empezamos a hacer lo de nosotros, ¿ah? Sí. Entonces empezamos a fumar, que yo no sé qué. Luego nos mandamos el ácido, el LSD, Ok. y dijimos, no, esta vara no nos hizo nada. Entonces agarramos y nos mandamos MDMA. O sea, man. O sea, íbamos con la intención de Sí. ya, ¿verdad? Que el MDMA es básicamente como el éxtasis. Ajá. Y claro, ya nos mandamos eso y en ese momento ya estábamos aquí. Y lo que pasó fue que en un momento teníamos como hambre o como ganas de algo dulce. Entonces dijimos, no, mandemos a 2 más o a 3 más que vayan por algo y que lo traigan. Porque obviamente no nos queríamos ni mover de ahí. Sí. Ya bien, todo bien. Y nosotros dijimos, porque después fue que nos sacaron. Entonces nosotros dijimos, fijo, estos madres los van a seguir siguiendo, los van a venir siguiendo una hora así. Sí. Y claro, los madres venían subiendo. Subieron ya, se montaron en arriba del vagón. Y vimos a un mae que parecía como un turista, Ajá. ¿verdad? Un mae, pero todo de negro. El mae subió hasta ahí arriba, volteó a ver a donde nosotros, se quedó viendo, agarró el teléfono, como que mandó un mensaje, se fue. Y a los 5 minutos llegaron la gente del parque. Claro, le echaron del parque de versiones. Me echaron del parque de No diversiones. puede ser, hombre. Y se dieron cuenta de qué estaban haciendo. Sí, Obviamente. evidentemente porque ahí estábamos fumando. Ok. O sea, sea, no- seguían consumiendo mientras. Sí, Ok. sí, sí. O sea, tal vez no sabían lo del ácido y todo eso, pero sí. Pero sí la marihuana. Porque incluso cuando entramos, uno de estos idiotas de mis amigos, ya no son mis amigos,
Em, Él entró fumando. Entró fumando vape, pero yo le decía como, mae, Sí, ¿qué hace serio? disimularon increíble. Disimule, sí, por lo menos. Pero sí, esa vez en el parque de diversiones fue muy loco. Incluso yo me asusté cuando vi a esa gente diciéndonos que nos teníamos que ir, que yo no sé qué. Y nosotros decíamos, pero sáquenos por atrás, no por la entrada principal, mae. Todos pillados, No, mae. todos locos, todos activos y sacándonos por ahí al frente, mae. Los chiquitos viendo lo que hace la bocaracá. Imagínense No, mae, lo que hacen las conchas locas. Las conchas locas. Mae, tú ganas ir al parque de diversiones, mae. Mae, Hace yo poco, también. porque trató, mae, yo fui muy loca, la verdad. Yo no me montaba, yo hasta el año pasado me monté en todo, mae. Hasta el año pasado me monté en el Boomerang, me monté en el Sky Master, me monté en Ajá. todo. Mae, o sea, fue, no sé si me va a volver a pasar, pero yo me acuerdo que en ese momento, mae, era como tanta ¿verdad? Sí, La como adrenalina, ajá, mae. ajá. Me tengo unas ganas de volver, Sí, pero sí, sí, sí. muchas, mae, muchas, muchas. Bueno, ahora que mencionó todo esto, ¿cómo, cómo ponerlo en palabras? ¿Cómo, cómo lo fue llevando? ¿Qué eran sus pensamientos mientras lo hacía, después de hacerlo, antes de hacerlo? O sea, ¿qué pensaba? A ver, en su momento evidentemente lo veía más normal, lo veía más como una ayuda, Sí, como algo que me ayudaba a no prestarle atención a lo que pasaba alrededor. Em, Incluso la primera relación que lo mencioné se acabó por este tema. O sea, entonces yo todo eso lo veía normal, yo en su momento decía como, "Di, si pasó, tenía que pasar, yo sí. solo estoy experimentando", o sea, vivía con esta excusa de que estaba muy joven Ujú, y que debía aprovechar para hacer loco, sí, básicamente. Eso fue como di al principio. Luego ya con el tiempo y como viendo lo que hacía en mí, di, fui reflexionando. Fui reflexionando tal vez más con este tipo de drogas tan fuertes como es el ácido, el éxtasis, el MDMA y todo eso. ujú, Eso sí, cuando volví a entrar a Los Ángeles, este último año de colegio, sí, ya todo eso lo dejé aparte. sí, Todo eso lo aparté, que llegué a un punto donde dije, así como no es sostenible muchas otras cosas de mi vida, esto tampoco va a ser sostenible sí. porque todo esto, o sea, imagínate que yo pasaba días sin comer, Bueno. pasaba días sin comer para poder ahorrar la plata que me daban para comer en el colegio, para comprar algo. O sea, quiero entonces amarrar este punto con... No le dio miedo, obviamente, y volverse un junkie, y volverse un adicto, y lo como terminan muchas historias. Sí, de hecho sí, de hecho hubo un tiempo donde yo no podía pasar un solo día, o sea, como 2 días seguidos sin fumar. Bueno, No podía hacerlo porque me volvía loco. sí, Entonces me ponía de mal humor, no hablaba con nadie, incluso hasta mi novia la ignoraba. ok. Bueno, Entonces, sí. entonces, con tanta advertencia que hay sobre el uso, sobre el consumo de estas sustancias, ¿por qué lo hizo? La verdad, con tantas historias allá afuera, de ahí puedes irte a caminar a San José y te encontrarás mil de estas historias. Así que lo hago. ¿Por por qué aún así lo hace? Siento que fue mucho por no desinformación, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Ujú, Incluso yo investigaba antes de consumir cualquier cosa. Era más por un tema de inmadurez, un tema de no saber cómo lidiar con las cosas. No puedo decir que pasé por cosas así como que yo te diga que me devastaron, sí, pero sí mucho desgasto mental. sí, Mucho no saber cómo, por ejemplo, cuando pasó todo el tema con mi novia, la primera relación, no sabía cómo lidiar con eso. sí. Entonces, yo le decía a mi mamá, ella lo único que me podía decir en realidad era, di, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Entonces yo buscaba como la forma de enmascarar esos sentimientos, Sí, como de postergar, por así decirlo, el sufrimiento. sí, el duelo. Ajá, entonces, eso fue lo que me llevó. Incluso, bueno, podemos pasar
por eso dentro de poco, pero hace poco tuve una experiencia igual con sustancias que me llevó a un gasto de dinero muy, muy alto. Ok. No, si quiero podemos hablar de una vez, Ah, porque ahorita que también mencionaste esto de que no comía con tal de ahorrar la plata para comprarse algo. ujú, Ya eso obviamente son síntomas de adicción, ya son síntomas ya, ¿verdad? De que te llevan a lo peor. evidentemente. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hace como, eso fue este año, eso fue en, ¿qué te digo? Junio, julio. Ujú. Igual estaba, bueno, de hecho este año fue uno de mis años a nivel mental más inestable, incluso fue mi primera vez yendo a un psiquiatra. Ok. Eh, Venía cargando con todo eso, o sea, todo lo que te he mencionado venía cargando con eso. Temas de las dos relaciones, temas de mí mismo, muchas inseguridades, Sí, mucho cosas que son usuales hoy en día. sí. Pues ya me venían como abrumando mucho. También mucho tema del trabajo. Mucho tema del trabajo, pues sentía como que me sentía estancado. Ujú. Sentía como que no estaba progresando de ninguna forma, más, por más que lo intentara, por más que yo pusiera como de mi parte, no sentía como que progresara. Entonces Sí. todo esto me llevó, que esto es como un nuevo nivel, ¿verdad? Mm. De estas sustancias, esto me llevó a lo que son los antidepresivos. Antidepresivos. Ujú. Entonces, bueno, los dos que llegué a consumir fueron el tramadol Ujú. y el clonazepam. Ok. ¿Estos Eh, fueron recetados por psiquiatra no, o ya fueron no, comprados por usted? comprado sí Ok. legalmente. Sí. Ok. Sí, entonces entré como en esta etapa donde pasaba todo el día como un zombie, Ujú. básicamente. Entonces me levantaba y lo primero que hacía era agarrar un vaso, echar fresco, tramadol, tomármelo y esperar a que... Sí. Claro, evidentemente no me sentía mal, pero no sentía nada. Pero no, sí, o sea, no sentía nada del todo. Sí, Básicamente. obvio. Entonces sí. Wow, ok. Luego de esto, el tramadol fue como pongámosle como la entrada. Sí. Luego el plato fuerte ya El fue el clonazepam. clonazepam. Sí, porque es más fuerte, ¿verdad? Ajá. Ujú. Entonces, cuando tuve esta experiencia con el clonazepam, que de hecho fue que no lo descubrí, pero pude tener acceso a eso gracias a una persona conocida que también lo consumía. Y un día me dijo, madre, pruébelo. Ujú. Me dio una pastilla creo que son como 2 miligramos, si no estoy mal. Sí. Y claro, yo sentí como ese confort que te dan los antidepresivos, como de todo neutro. Sí, sí, te bajan todo. Entonces yo dije, claro, esto me va a ayudar. Sí. Entonces un día fui, compré dos blister, que cada blister creo que trae 10. Y desgraciadamente, ese mismo día entré como en un, como te digo, como en un episodio de, Ujú. de depresión. Ok. Eh, claro, evidentemente mezclamos depresión con antidepresivos. Sí, Claro, no estás en tus cinco sentidos, para nada. no estás como para pensar en otras formas de solucionarlo. Sí. Entonces, evidentemente, mi primera solución fue abrir las pastillas y tomármelas. Ujú. Empecé tomándome, creo que fueron 4. Ok. Entonces eran 8 miligramos. Sí, eso es bastante. Claro, en ese momento donde consumí esas 4 pastillas, como a la hora, yo no me acuerdo de nada. O sea, después Ujú. de consumir las 4 pastillas, una hora después, en este momento sigo sin acordarme qué pasó. Pero al otro día me levanté y al otro día tenía que ir al trabajo, tenía que ir a la oficina. Sí. No me acuerdo cómo me levanté, no me acuerdo cómo me bañé, cómo me vestí. Solo sé que tuve un apagonazo y estaba en el semáforo de por la Ucimed, como Ajá. para agarrar ya para Escazú. Sí. Y estaba viendo el teléfono
Y en ese momento obviamente no estaban mis cinco sentidos porque después me di cuenta que me había tomado las 10 pastillas. Jue- Entonces en ese momento estaba viendo mi teléfono y como que tuve otro cortocircuito, yo no sé qué fue, y me choqué. ¿El Uber, chico? No, me choqué yo, iba ¿Ah, sí? manejando yo. Ah, Ujú. usted va manejando. Iba manejando yo. O sea, yo no sé cómo llegué ahí, no sé cómo me levanté, no sé cómo me bañé, no sé cómo me vestí, no sé cómo salí de mi casa, no sé cómo mis papás no me vieron mal, no me ¿Qué? acuerdo de nada, solo me acuerdo de chocarme. Y evidentemente, pues fue un choque un poco fuerte. Gracias a Dios no me pasó nada. Y ni a la otra persona. Pero el carro quedó Sí, devastado. O sea, se le dañó el radiador, que solo el radiador son como sí, son bastante. 400.000 colones. Entonces, o sea, un solo error me llevó a... ¿Sos estaba manejando todo ese día? Mae, what? No, o sea, qué suerte que no se haya matado. No, La definitivamente. verdad, O sea, pasó lo mejor que puede pasar, sí. básicamente. Y bueno, en ese momento yo dije, no puedo llamar a mi papá, Sí. no puedo llamar a mi mamá, tengo que llamar a mi hermano. Porque mi hermano ya sabía de todo lo de antes. Ok, Porque yo ya le había contado. Porque con ok. él, con los hermanos uno usualmente tiene como más confianza, Sí, evidentemente, porque uno sabe que no lo van a saber. sí. Eh, entonces, ¿qué? Llamé a mi hermano y pues evidentemente mi hermano tuvo que llamar a mi papá. Sí. Bueno, se me fue. Ves que ya todo eso me tiene quemado el cerebro, ¿verdad? Antes de esto, con lo del tramador, mi mamá se dio cuenta. Sino que no le contó a mi papá. Ok. Mi mamá se dio cuenta porque una vez estábamos comiendo, yo no sé qué, y yo siempre llevo el bulto porque ahí estoy trabajando. Y ella me dijo que ocupaba como una sueta o algo, y abrió el bulto y en el fondo estaban los tarritos del tramador. Ujú. Entonces después fue todo un tema y por eso fue que yo llegué a este punto de los que no sepan. Ok. Porque yo dije, claro, me tomo las pastillas y boto el blister y nadie Sí, se da nadie se da cuenta. cuenta. Pero bueno, pasa esto y claro, es otro desmadre. Muy bien. Porque hay que mandar a arreglar el carro, hay que... llegó el tránsito, entonces No tocaba le ir hicieron a... pruebas de. No. O sea. O sea, es que por más que hicieran pruebas, no iba a salir nada. Sí, pero no lo. Di, porque a veces te ven y ya te llevan y te hacen pruebas de sangre y todo Ah, ok, eso. ok, sí, no hubo ninguna intervención así como médica para... Pero sí se acuerda. No. O No, sea, no, no pero... sabe por qué. O sea, no sabes, pero al menos te veías, ¿verdad? Súper. Ah, no, definitivamente me veía así como un zombie, pero di... No sé, la verdad Ahí. no te sabría decir... Porque me acuerdo que me choqué, que me bajé del carro, hablé con el señor, llamé a mi hermano, llegaron y ya después de ahí no me acuerdo nada más. Wow. Qué Eh, increíble. Luego de esto, di, pasó todo lo del carro, de tener que arreglarlo, no tenía plata para Ujú. arreglarlo así de una. Tuve que ir a declarar a la, Del jurado. al jurado, ajá, de tránsito. Sí. Eh, Tenía que esperar a que el señor declarara, tenía que arreglarle el carro al señor. Entonces, claro, en ese momento yo, por más que ya venía como con todas estas experiencias, yo volví a caer. Sí. O sea, me vi en un lugar tan hondo que yo Ujú. dije, no tengo nada que hacer. Ujú. Entonces, después de esto, aguanté como unos 2 días, 3 días bien. Y luego caí en este brote así psicótico donde yo dije, me voy a matar. Ujú. O sea, ya no. Ya he pasado como por tantas cosas relacionadas con esto que no puedo permitir que vuelva a pasar porque ya le está empezando a afectar a gente alrededor mío. Sí. O sea, te digo que mi mamá y mi papá se las tenían que arreglar para ella ir al trabajo y él también poder ir al trabajo. A veces tenían que levantar a mi hermano, que mi hermano trabaja toda la noche Sí. y lo tenían que levantar a las 8 de la mañana. Entonces, sí, era muy injusto. Era muy Sí. injusto que todo por culpa mía se hubiera desorganizado. Entonces yo entré como en este punto donde yo era solo yo. O Ujú. sea, no, te digo que pasaba todo el día en el cuarto. No hablaba con mis papás, no hablaba con mi hermano. Si ellos me hablaban, yo les hablaba. Sí. Si no, no les dirigía la palabra. Y llegó un punto donde dije eso, di no más. Ujú. Y
yo tuve muchas etapas donde dije lo mismo, pero nunca hice nada. Sí. Esta vez sí era mucho como con lo que tenía en la mente, lo que estaba cargando, que yo dije, sí, ya no me puedo tirar para atrás. Sí. Entonces estaba en el baño y agarré, no quería hacerlo con un cuchillo porque yo dije, di, lo mancho. Entonces, di, después que lo tengan que lavar y todo, Sí, nah, man. O por sea, lo menos la muy preocupación. poquitico. Sí, 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 o sea, mi máxima preocupación era no manchar en ese momento, Sí. ¿verdad? Entonces fui al baño y agarré una cuchilla de estas de afeitar, Una navaja. la desarmé y sí, ya estaba así. Ujú. Y me puse a pensar. Y en ese momento, te digo que o sea, estaba sentado así en el inodoro, me tiré para atrás, cerré los ojos y literalmente vi toda mi vida. O sea, yo repasé toda mi vida. Entonces pasé por la escuela, cuando estaba chiquitito, me acordaba los momentos así con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Lo que más me venía a la mente era mi primera relación. Porque como te digo, ella básicamente me salvó la vida. Porque en ese momento yo también estaba muy mal. Eh, de hecho, esa fue la primera vez que yo intenté quitarme la vida. Sí. Eh, pasaba por mi otra relación y lo único que se me venía a la mente era porque nada de lo que yo hice me salía bien. Porque mi primer trabajo lo perdí. ¿Por qué? Después que pasé, o sea, yo pasé un mes sin poder trabajar y tenía muchas cosas que pagar. Tenía que pagar una computadora, tenía que pagar eh, el servicio del teléfono, tenía que pagar el teléfono, o sea, Sí. tenía un montón de cosas. Entonces, yo como que repasaba todo y yo decía, por más que lo intente, nada me sale bien. Sí. Entonces, no tiene sentido seguir. No, no, ¿para qué? Ujú. Entonces ya fue en ese momento donde me entró como un medio alivio, que yo dije, bueno, no nos matemos, pero sintamos el dolor. Ujú. Entonces lo que hice fue cortarme. Incluso aquí se pueden ver. No sé si No sé si, lo quiere enseñar, no sé si se verá. no sé, porque fueron como muy superficiales en realidad, pero ahí Sí. tal vez en medio, ¿ve? En persona se notan, o sea, sí Ujú. se ven, sí se ven las líneas. Ok. Incluso hay fotos, si quieres te puedo mostrar. Aquí no, porque Sí, evidentemente muy después. gráfico. Sí. Eh, pero sí, entonces en ese momento yo dije, no me voy a matar, pero quiero sentir el dolor. Ujú. Quiero exteriorizarlo de alguna forma. Sí. Eh, entonces pasó eso. Y evidentemente yo estaba todo ensangrentado, incluso hasta las piernas. Sí. Tengo todavía las cicatrices y todo. Y yo en ese momento salí del baño, estaba mareado. Salí del baño caminando. Dejé la cuchilla ahí, se me olvidó. Y en lo que salí a mi hermano del cuarto de él. Y él me vio y pasó recto. Yo me metí a mi cuarto. Y en ese momento yo no sé, o sea, no sé si sentí tristeza, dolor o qué fue lo que sentí. Yo dije, a él no le importa. Ujú. ¿Qué pasó? Pero bueno, lo vi y después él llegó a la puerta de mi cuarto, me abrió y me dijo, dejaste todo eso manchado. Y yo dije, bueno, ya voy a ir a limpiarlo. Ya pasó todo esto. Me quedo dormido, creo. No me acuerdo luego de eso qué pasó. Y bueno, también recalcar que no estaba bajo la sustancia de ningún tipo, ¿verdad? Ok. Todo esto fue consciente. Luego creo que me quedé dormido, no sé qué fue lo que pasó y me acuerdo solamente en el momento donde me tocan la puerta y son mis papás. Ujú. Y obviamente yo abrí la puerta y me puse así, Sí. pero igual se me nota porque es que aquí, Sí, tiene una como más de este lado. ujú. Ujú. Entonces evidentemente mi hermano les contó y bueno, ahí empezaron a hablar, que yo no sé qué, pero yo veía que mi hermano se quedaba afuera, Ujú. entonces yo seguía igual, ¿será que no le importa? Ujú. Y ya fue en un momento donde pues mi hermano también pasó por lo mismo. También tuvo como su época donde pasó por muchas cosas que lo llevaron a no sé si a cortarse porque pues, eso no lo sé, Sí. pero sí que tuvo una época psicológicamente muy fuerte. Ujú. Y claro, él llegó y pues
así como yo estaba llorando, él empezó a llorar. Y ahí fue donde yo sentí como un alivio y yo dije, por lo menos hay alguien que siente el dolor que yo estoy sintiendo ahorita. Sí. O que por lo menos lo entiende. Y después de esto, yo sentí todo el calor de él. O sea, yo sentí como como yo me sentí arropado por él, porque incluso él me dijo, usted no tiene que hacer nada, si quiere yo le pago el psicólogo, yo le pago lo que quiera, pero ayúdeme a ayudar. Entonces, evidentemente, eso me dio como una esperanza, como si hay vida, como si vale la pena. Sí, porque también otra cosa que a mí me afectó mucho fue el hecho de quedarme solo. Después de mi última relación, seguí hablando con un par de gente, pero eran como 2 o 3 personas. Y luego de esto, como que dejamos de hablar. Seguí hablando con una sola persona, no voy a decir su nombre, evidentemente, para no, Por respeto. sí, para no exponerla tal vez de alguna forma, pero esa persona, el mismo día donde yo me corté, yo la llamé. Y yo le dije, hey, me estoy sintiendo muy mal. Y hice una estupidez. Y no sé, como que estaba en otra cosa y no sé, como que no me dijo como, ¿qué pasó? Que yo no sé qué, pero no como preocupada, sino como que no había entendido o Sí. algo así. Y yo le repetí y yo solo escuché como un, ah, bueno, y inmediatamente colgué. Y yo, esa fue otra cosa que me afectó mucho. Que yo a pesar de que tenía familia alrededor, a pesar que tal vez contaba con un par de personas, yo me sentía totalmente solo. O sea, no había como alguien con quien yo pudiera como compartir ese dolor, Sí. como de alguna forma exteriorizarlo, no de esa forma que lo hice. Sí. Entonces sí, eso fue como esa parte de estas últimas 2 sustancias que te comento, del tramadol, el clonazepam, que fue lo que me llevó pues al punto así como el agujero negro de mi vida, Sí. que fue como esta época que me dejó más marcado. Y estos últimos dos, eso fue junio, julio. Junio, julio, por ahí. Estos Aproximadamente. estos últimos 3 meses, ¿cómo has estado? Que ya lo has dejado todo eso. ¿Cómo está de ahí arriba? Todo, ¿cómo ha mejorado? Sí, definitivamente sí. Eh, sustancias, te digo que cero. O sea, si te digo mucho, te diría nicotina. Aquí sí me pueden reventar la cabeza cuando llegue a la casa. Eh, pero, pero sí, en realidad todo ha mejorado, tal vez comparado a ese momento de Sí. tanta oscuridad, sí está todo mucho mejor. No he vuelto al psicólogo, curiosamente no he vuelto al psiquiatra, porque fui y fue como una cita muy sin gracia, o sea, solo fue como Sí. cuéntame qué pasó y al final di tómese esto y ya. Sí, sí. No, Y Porque yo fui al psicólogo. Una vez nada más fui. Mi opinión en salud mental es muy, no sé si llamarlo a la antigua, pero no en el sentido de no darle importancia, porque hay que darle mucha importancia. O sea, yo pasé por lo mismo mucho. que vos y yo. Salgo, yo estoy en Los Ángeles desde tercero hasta octavo, y crecimos juntos, la misma gente, ¿verdad? Y eran años de amistad con toda esta gente. Salgo del colegio y de nada sirvió, ¿verdad? De Todos esos nada. años es como, mae, no importaron. Y desde ahí me la vi solo. Yo desde Los Ángeles, mae, yo no he tenido realmente amigos, muy honestamente. Los pocos amigos que me ha dado la vida han sido de fútbol Ujú. y gente, mae, que no viven ni cerca mío, entonces te entiendo, o sea, yo entiendo esa soledad, yo pasé mucho tiempo peleado con mi familia, o sea, te entiendo muy bien. Y yo fui a la psicóloga una vez y sí me sirvió como para hablar y, ok, comento todos mis problemas, pero no es alguien que te conoce. O No. sea, no es alguien que va a venir y te va a decir, man, yo estoy aquí, ¿verdad? Al final es el trabajo de ellos. Y en mi opinión, esa es mi opinión sobre salud mental. Al final yo siento que es algo muy personal, cada uno lleva su duelo a su manera. Lo único es, y esto sí,
que esas personas con problemas se dejen ayudar. Sí, Porque en adicciones, en problemas mentales, en todos los problemas de la vida, están los que se dejan ayudar y mejoran, y los que no se dejan ayudar y acaban muy mal. Ujú. Sí, incluso, bueno, a mí esto del psiquiatra, porque yo siento que ese fue mi problema. Fui a un psiquiatra y no a un psicólogo. Sí, que además te dan pastillas y ya Exacto. eso, en mi opinión, Entonces, es fatal. yo desde un principio yo decía, yo no quiero tomar nada. O sea, Ujú. yo no quiero ningún antidepresivo, no quiero nada. Incluso tuve que comentar que o sea, todo esto se veía, una causa de todo esto había sido el tema del consumo de antidepresivos. Ujú. Entonces, por lo mismo no me podían dar antidepresivos. Sí, O sea, me tenían que dar como una pastilla que era como algo natural, que era como para regular los niveles de estrés. sí, ok. Y otra que sí era como más artificial, como más ya química, Sí. que era casi que lo mismo. O sea, me dieron pastillas para el estrés, Ujú, básicamente. ok. Y no sé, yo me sentí como que, o sea, yo fui, conté ahí un par de cosas, me dijeron, tómese esto y, punto. Ujú. Y Sí, es que 70.000 tucos a la cabeza. Porque además son carísimos los hijuepuchas. sí. No, no, yo por eso, ya eso sí, ya su opinión mía, estoy totalmente en contra del psiquiatra. O sea, lo que es medicina, de ahí, no hay ningún caso registrado que un antidepresivo cure la depresión por Sí, sí no. solo. O sea, Lo único siempre. que te hace es que te lo enmascara. Sí vi un Te punto lo... de vista muy interesante que de hecho me lo dio Howell, que es un suplemento. O sea, si Sí, empezás a cambiar tu vida, tu rutina, salís evidentemente. y Es que con el antidepresivo te ayuda bastante. esa es mi opinión, por ejemplo, con la gente más vieja que me dice que "Di, los psicólogos no sirven". Ujú. Yo siempre he dicho que el psicólogo no es que no sirva, es que uno tiene que hacer que sirva. Sí. O sea, el psicólogo no te va a resolver la vida. Ujú. El psicólogo te va a decir de qué formas puedes solucionar Sí. algunas cosas de tu vida, no todo. Porque, a ver, qué sé yo, que con el consumo de drogas, bueno, te va a decir deje de consumir drogas, pero si uno no lo Sí. hace, o por ejemplo, tenés que hacer tal cosa, pero si esta otra cosa que vos estás haciendo afecta a esto también, no vas a lograr nada. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo fui a la cita con la psiquiatra y me estaba tomando las pastillas, pero además de eso me tomé una clonazepam. ¿Qué vas a hacer con eso? Ay, No sí. vas a hacer nada. Mae. Entonces sí, o sea, es eso. La salud mental es muy importante. O sea, si vos tenés una salud mental estable, sos imparable. Sí. O sea, no hay quien te pare si vos sos seguro de vos mismo, si vos... Algo que es fundamental en esta vida es apreciar lo que uno tiene, apreciar lo que uno es y de lo que es capaz. Así es. O sea, hay que saber explotar lo que uno tiene, hay que saber sacarle lo mejor a lo que uno tiene, a lo que uno le pasa. Y eso es algo, una psicología, una filosofía que he llevado mucho desde todo esto. Y es, no concentrarse en lo malo. Así es. O sea, buscar lo bueno o las oportunidades que te da lo malo. Así es. No, así es. Y bueno, en mi opinión, al final toda esa seguridad, toda esa confianza nace de algún hoyo, ¿verdad? Nada viene Total, de la nada. total. Entonces, sí. Y por eso nace este programa, para que esa gente sepa que hay testimonios como el tuyo, que la verdad me acaba de sorprender mucho y no sabía nada de eso. Y que alguien que puede estar pasando por lo mismo diga, Dios, este maestro salió adelante. O sea, yo también puedo, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, Y esa, en realidad, yo también vi muchos ejemplos así. Yo también tuve muchos espejos de esos, de poder ver a alguien y decir, él salió adelante. Pero a veces eso no es suficiente. O sea, vos es lo mismo, tenés que poner de tu parte. sí, O sea, no es suficiente con vos decir, uy, este mal lo logró, yo también puedo. Vos tenés que hacer lo que pasa. sí, O sí, sea, tenés que creerlo, tenés que hacerlo, tenés que salir. sí. Hay que salir. Bueno, por eso también me gusta que se hable de Gato lo hizo, vos lo hiciste, que se hable de cómo fueron las varas. O sea, que no haya censura, que así me pasó, esto hice, ¿verdad? Porque al final eso también yo creo que afecta. Tienes un mae ahí con Joe Rogan hablándote de todo esto y te sentís súper identificado, pero el mae lo toca un pincito, ¿verdad? O no indaga mucho, entonces no te sentís del todo identificado ni cómodo. Y no, o sea, al final hay gente que la ha visto igual o peor. Sí, 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 Y, sí. y bueno,
una pregunta más un tema que quiero tocar, porque lo has mencionado mucho durante todo ese tiempo. Quiero preguntarte sobre la fe, sobre Dios. ¿Qué posición tiene en tu vida? ¿Crees, no crees? ¿Qué tanto? A ver, solo por familia ya es más como costumbre. Sí. Es muy, muy costumbre. Mi abuela es súper religiosa, mi mamá también. Mi papá es creyente, pero no es practicante. Él sí cree mucho en Dios, en Jesús, en la Virgen, en todo. Yo, por mi lado, soy creyente. No soy practicante, evidentemente no voy a misa, no, nada de eso. Sí rezo, sí, sí. No te puedo decir que mi fe es así, Sí, es la mejor. es la mejor ni nada, porque pues evidentemente pues, en estos momentos todos esos momentos que pasé, sí, sí llegué a juzgar ¿cómo se dice? A Cuestionarlo. cuestionar a Dios. O sea, yo me decía, ¿por qué si yo todo lo he intentado hacer bien? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Sí, ¿Por qué, por qué no me puedes ayudar? sí. Entonces, pues sí, sí creo, pero así como para hacerlo corto, no es como algo que yo tenga muy presente en mi vida, pero sí estoy intentando retomarlo de alguna forma. Ok, No soy muy creyente en la iglesia, sí, no estoy muy, ¿cómo se dice? Como muy de acuerdo con muchas cosas, sí, entonces prefiero mantener como esta relación entre la religión y yo como personal. sí. Ok. No, es respetable, respetable. Más en tu posición. Más bien, Dino que dicha que tenía intención de buscarlo más. Pero sí, eso sería por hoy. Eso sería Eso sería. entonces. Mae, me encantó. De verdad. Muchísimas Buenísimo. gracias. Entonces, listo. Puede dejar su mensaje. Bueno, mi mensaje va mucho de la mano con todo lo que hablamos. Eh, Mucho con la salud mental, hablen, por favor. De verdad, no se guarden las cosas. Así no tengan confianza con la gente, con sus amigos, con lo que sea, sientan pena. No sientan pena. No vale la pena sentir pena, digámoslo así. Es mucho más fácil hablar de las cosas, mucho más fácil buscar soluciones con alguien más que uno solo cuando uno está en estos momentos de tanta oscuridad. Eh, Tema de drogas, de verdad tengan mucho cuidado y mucho más hoy en día. No soy nadie para decirles que no lo hagan, porque evidentemente pues la curiosidad siempre está, pero sí les puedo decir que ya tuve la experiencia, ya sé lo que es ser adicto, ya sé todo lo que genera esto, entonces no vale la pena. Busquen otro hobby, busquen, no sé, pinten, hagan música, lo que sea. Pero sí, básicamente tengan mucho cuidado, cuídense mucho y péguense a Dios. Genial.